La juventud es una enfermedad que se cura con la vejez, dijo uno de los hombres más inteligentes de la historia, como fue Goethe, autor del Fausto, el Shakespeare de Alemania. Dijo esto provocativo, escandaloso para muchos, para nuestra época, sobre todo en la que se ha idolatrado a la juventud y menospreciado la etapa de la vejez como algo despreciable, como una edad caduca, donde las personas pasan a ser inservibles. La juventud es una enfermedad que se cura con la vejez. Claro, uno dice, Rubén Darío, otro de los grandes pensadores de los últimos siglos, poeta nicaragüense, dice: juventud, divino tesoro, ¿quién te pudiera tener? Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿La enfermedad es la juventud o es un divino tesoro esa juventud? Bueno, tal vez las dos cosas. Pero hay que ponerse en contexto y entender que sí, en nuestra época la vejez ha sido desvalorizada, mientras que en las épocas de oro de la historia de la humanidad, en los momentos de mayor desarrollo cultural, económico, incluso artístico, la vejez fue exaltada como la edad de oro de la vida humana, por un lado. Por el otro, es un mito eso de que antes se vivía menos. Cuidado, porque era mayor la mortandad infantil, pero las personas, tanto como hoy, vivían muchísimos años, incluso no padecían de enfermedades muy propias de esta era, de esta época. Me refiero a la vejez. Había enfermedades que no existían. Entonces, cuando uno dice, no, todos vivían, se morían a los 30, 40 años, no es cierto, es mentira. No solo eso, las personas entendían que el momento de la vejez era el momento de la oportunidad para llevar una vida de oro, una edad áurea. Ustedes dirán, no hay pruebas. Sí, las hay. Les quiero, por ejemplo, contar algunos casos para que se den una idea. Si es cierto que hubo músicos que vivieron 32, 33 años, no sé, o 35, Mozart, Schubert, pero también es cierto que en todas las épocas hubo hombres y mujeres longevas, o personas longevas, digámoslo correctamente, y que además no solo vivieron mucho, sino que vivían en forma productiva. Les pongo algunos ejemplos. Platón, ustedes saben, siglo IV a.C., vivió hasta los 81 años y escribió hasta la última hora de su vida. Y Sócrates, un gran pensador, dramaturgo, sabio griego, escribió su última obra a los 94 años. A los 94 años. Vivió hasta los 100, pero hasta los 94 estuvo activo intelectualmente. Y físicamente, claro, por supuesto. Gorgias, maestro de Isócrates, vivió hasta los 107 años y trabajó hasta el último día de su vida, igual que Isócrates. Miguel Ángel, saltemos los siglos, esculpió su última obra a los 89 años de edad, con un tremendo vigor. 89. Su Piedad Rondanini, la pueden buscar. La dejó inconclusa, pero ahí estaba, a golpe de cincel, esculpiendo su última obra maestra. Trabajó en esa obra hasta 6 días antes de su muerte. Verdi, Giuseppe Verdi, el creador de La Traviata, como ustedes saben, de Il Trovatore, que es mi obra favorita, entre otras grandes obras. Tenía 80 años cuando se estrenó su última obra, Falstaff, en 1893, y vivió 7 años más, o sea, hasta los 87 años. Verdi murió en 1901. Junger, autor, escritor alemán, que sobrevivió a las 2 guerras mundiales, nada menos, autor de una obra impresionante que se llama Los acantilados de mármol, y que escribió su última obra a los 94 años. Murió hace poco. Me acuerdo, iba un día en auto, puse la radio, murió Junger. Vivió hasta los 104 años. Escribió su última obra a los 94 años de edad. Goethe vivió hasta los 82, el autor de esta frase, la juventud es una enfermedad que se cura con la vejez. Además, a los 82 años había concluido la segunda parte de su Fausto, ¿no?, su obra maestra, en 1831. Telemann, ¿recuerdan el músico Telemann? Unas obras maravillosas
siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de 1700, música barroca. Telemann compuso su última obra a los 86 años de edad y había escrito 3.000 o compuesto 3.000 obras musicales. A los 86 años de edad. Uno dice, uy, ya a los 70 estoy fuera de combate, estoy viejo. Cicerón desmiente estos mitos o estas supersticiones o estas creencias falsas. Picasso, el famoso Picasso, que murió a los 91 años en 1973. Tenía 91 años y pintó su última obra a los 90 años. 90 años. León Felipe, yo siempre lo comento, poeta español, escribió su obra maestra a los 80 años. Y antes había sido un poeta menor, desparejo, pero a los 80 escribe "Oh, este roto y viejo violín", que es su obra maestra, sin duda ninguna. Tenía 80 años. Víctor Hugo, por ejemplo, empiezo a hacer memoria, empieza a escribir sus obras realmente geniales a partir de los 58, 60 años. Los Miserables, La leyenda de los siglos, Los trabajadores del mar. Sí, había escrito a los 30 años su famoso libro, bueno, el que le dio fama, valga la redundancia, Notre Dame de París. Pero después no. Cromwell, sí, había algunas obras, escribió algunas obras muy importantes, pero recién en su adultez, cuando él se exilia en Guernsey, escribe sus obras maestras hasta los 75, 77 años, aunque vivió mucho más. Bueno, de estos hay millones de casos. Estamos hablando de Platón, estamos hablando, Cicerón, su ensayo sobre la vejez. Quiero comentarles hoy algunos fragmentos donde él hace el alegato, la defensa, la apología de la edad madura, de la edad de oro del ser humano, que es a partir de los 58, 60, incluso 70 años. Claro, él muere a los 63 porque es asesinado por Marco Antonio en el año 43 a.C. Marco Tulio Cicerón. Yo tengo los magníficos 6 tomos de su obra completa, publicado en 1943 por la editorial argentina, Anaconda. Una obra, una edición, si la consiguen, no sé si se consigue o no, fabulosa, letra grande, bueno, una traducción magnífica. Él escribe sus ensayos más acabados, más profundos en la vejez, bueno, en la madurez, digamos, ¿no? Porque él tenía 50 y pico de años, 53, 52 años, cuando escribe de Senectute sobre la vejez y de Amicitia sobre la amistad. Y además escribió el último año de su vida, porque lo matan, si no hubiese vivido muchísimos años más, claramente, escribe sobre los oficios a los 62 años, si bien recuerdo, o el mismo año en que lo matan, a los 63. Otro caso es el de Séneca, los dos grandes filósofos de la antigüedad romana, ¿no? Junto con Marco Aurelio, es verdad, pero superiores son Cicerón y Séneca. Claro que Cicerón es del 1 a.C. y Séneca es del siglo I después de Cristo. Cicerón muere en el 43 a.C. y Séneca muere en el 65 después de Cristo. También asesinado por un déspota como era Nerón, nada menos, ¿no? Lo acusan de haber conspirado contra el emperador, era todo mentira, desde ya. Pero a los 69 años, antes de que fuera asesinado Séneca, Lucio Anneo Séneca escribe las cartas a Lucilio, que yo siempre comento, es el libro de sabiduría filosófica más profundo que se pueda leer de la antigüedad. Más incluso, si me lo permiten, no quiero ofender a nadie, más incluso que las obras de Platón. Los romanos tienen, hago un paréntesis muy breve, la capacidad de expresar lo más profundo sobre la existencia, la muerte, el amor, la guerra, de un modo llano, directo. Son pragmáticos. En cambio, los griegos de la decadencia, Platón, Aristóteles mismo, Sócrates, y sobre todo Platón, son dados, bueno, Sócrates no escribió nada, ya sabemos, pero son dados a las argumentaciones abstrusas, enrevesadas, y hacen de la dialéctica un deporte, ¿no? De la gimnasia mental y de la argumentación y de la contraargumentación, que hace que sus obras no sean tan directas, tan llanas, como lo son las de los romanos, pragmáticos, como ellos sabían ser, y por eso grandes ingenieros y grandes abogados, ¿no? Hombres de leyes y hombres de obras, ¿no? De acción,
pragmática. Por eso acueductos y puentes y calzadas, ¿no?, a la par de ensayos magníficos como los de Cicerón y Séneca. Destaco, porque Marco Aurelio es un poco deprimente, hay que decirlo, ¿no? Filósofo, emperador, que realiza el sueño trunco de Platón de que exista realiza el sueño de Platón de que haya o exista un rey filósofo, ¿no?, nada menos. Las Meditaciones de Marco Aurelio vale la pena leer, pero está transida esa obra de Marco Aurelio por la melancolía del emperador o del rey, el emperador que está solo, ¿no? Como es el caso de toda persona que está en la cúspide del poder. Bueno, les quiero compartir algunos pensamientos de oro, hablando de la edad áurea de Cicerón. Marco Tulio Cicerón. Hay que leer 2 obras de él, y se consigue una obrita que publica estos dos ensayos de madurez, los más profundos que ha escrito Cicerón, que son sobre la vejez y sobre la amistad. 2 obras formidables. De este hombre que es decapitado por orden de Marco Antonio. Claro, en las Filípicas lo había denigrado en sus discursos Cicerón a Marco Antonio. Cuando Marco Antonio se hace con el poder, se venga. Es famosa la escena en que Fulvia hace que le traigan la cabeza del filósofo orador, y ella lo pone entre sus rodillas, le quita la lengua y le clava las horquillas con el que sujetaba su cabello en la lengua por haber hablado mal de su marido, ¿no?, de Marco Antonio. Una mujer salvaje, si las hubo. Les quiero compartir algunas frases, algunos pensamientos, fragmentos de la obra sobre la vejez de Cicerón, para que empecemos a desarmar entre todos juntos este mito, esta superstición, esta mentira de que antes se vivía menos, lo cual no es cierto, y de que la vejez es un periodo despreciable, no deseable. Vamos a ver si podemos, con algunas líneas muy cortitas, muy pocas, que he seleccionado de la obra de Cicerón sobre la vejez, si podemos desmantelar ese prejuicio y hacer la exaltación de la edad de oro de la vida humana, que es la vejez. Empieza diciendo Cicerón algo muy sencillo, muy práctico. Dicen que los viejos no tienen fuerzas como los jóvenes, pero es que no las necesitan para hacer lo que pueden hacer a su edad. O sea, ¿por qué tener nostalgia de las fuerzas, de los bríos de la juventud, si en la vejez no es necesario tener esos bríos para hacer otras labores, otras tareas que se pueden realizar perfectamente? También dice, dueño de una visión espiritual profunda, elevada, este gran hombre de espíritu que fue Cicerón, dice: los cuerpos se deterioran con el cansancio y el trabajo, pero los ánimos al revés. Cultivándolos adquieren nuevo vigor. Está claro, ¿no? El cuerpo se deteriora, pero si se cultiva el ánimo, la entereza de espíritu, entonces se adquiere un vigor que no se consigue en la juventud. Goethe dice también que en la juventud se disipan las fuerzas por exceso de energía y por desorientación. En cambio, en la vejez se administra la energía vital de tal forma que es más productivo un día vivido de una manera consciente, serena, sin ansiedades ni angustias, que un día vivido en la juventud con excitación, con excesos, preocupaciones, etc. Cuenta además que los pitagóricos, la secta de los pitagóricos, cuando llegaban ellos a la vejez, se ejercitaban memorizando acciones del día. Se llegaban al fin del día y hacían una recordación metódica de lo que había pasado en el día. Bueno, hay que ser muy sistemático para eso, pero esto hacían los pitagóricos, para ejercitar la conciencia y la memoria, las dos cosas a la vez. Bueno, dice Cicerón, oh gran ventaja de la vejez, que a nosotros nos quita lo que más vicioso es en la juventud. ¿Qué es lo más vicioso? La búsqueda de placeres. Porque ni puede tener lugar la templanza, la entereza, la fortaleza, donde la liviandad domina, donde domina
el placer, los vicios, etc., ni la virtud puede asentar su domicilio en el reino del placer. Entonces no hay ni templanza ni virtud cuando la búsqueda de placer está dominando los ánimos o la mente. Entonces dice, oh gran ventaja de la vejez, que a nosotros nos quita lo que más vicioso es en la juventud. ¿Con qué fin hablo yo tanto de los placeres? Porque no solamente no es carencia no poder gozar de todos los placeres que en la juventud se pueden tener, sino grande alabanza de la vejez, esto de no tener placeres en exceso, que no está reclamada tiránicamente por ellos. La vejez no está reclamada tiránicamente por los placeres. El divino Platón, como lo llaman, ¿no?, los antiguos. Claro, para Cicerón era antiguo Platón. Cicerón es del 1 a.C. y Platón había vivido 300 años antes. Y como para nosotros, el 1700. ¿Se dan cuenta? O sea, para nosotros es como ir más atrás que Napoleón. Bueno, dice el divino Platón, llamó al placer el cebo de todos los vicios. Así como nosotros decimos, el ocio es padre de todos los vicios, el divino Platón llamó al placer el cebo de todos los vicios. Y todavía se explaya Cicerón en la desacreditación, de alguna manera, de los placeres de la carne. Claro, todo en su justa medida es bueno, pero el ser humano tiende a los excesos, tiende a la evasión, y entonces terminan siendo esos placeres, o la búsqueda de los placeres, perjudiciales para la vida, para la salud, etc., ¿no? Entonces se extiende, se explaya y dice que un gran sabio tarentino decía que no había dado la naturaleza a los hombres más fatal enfermedad que los deleites del cuerpo, cuyos desordenados deseos excitan a su fruición las pasiones temeraria y desenfrenadamente. De aquí decía que provenían de esta búsqueda de placeres. Claro, el placer entendido incluso como una pulsión erótica que a veces encuentra su realización en el poder, no solamente los deleites de la carne, ¿no?, en la codicia, en el dinero. Estamos hablando de un erotismo materialista que va más allá de la sexualidad, por ejemplo. Entonces dice que de aquí, de los deleites, de la búsqueda de deleites, de placeres, provenían las traiciones a la patria, las destrucciones de las repúblicas, las inteligencias secretas con los enemigos, o sea, las conspiraciones. Y dice que no habiendo depositado en el hombre la naturaleza o algún Dios, cosa más grande y excelente que el entendimiento, que el pensamiento, que la conciencia, que la razón, no hay pues mayor enemigo de este divino don. Otra vez, divino Platón, el divino don, el divino regalo, la divina gracia de la inteligencia, del pensamiento. No hay mayor enemigo que el deleite, que el placer. Y no solamente dice todo esto, sino que además se manifiesta sumamente agradecido a la vejez, que me ha aumentado el deseo de conversar y me ha quitado el de beber y comer. No declaro guerra a los placeres. Digo que en la vejez se puede participar de ellos, pero con moderación. Hacia la exaltación, así como del entendimiento, la razón, el pensamiento, la conciencia, hacia la exaltación de la conversación. Acuérdense que Sócrates decía, las bellas conversaciones sanan el alma. Una bella conversación, un encuentro, un diálogo, sana el alma. Dice, tiene un poder terapéutico, ¿no? Terapia es curación en griego. Tiene un poder terapéutico. Conversar buenamente, buscando la verdad entre 2 o 3, 4 buenos amigos, todo eso enriquece, todo eso edifica, todo eso aporta al ánimo, al alma, al espíritu, paz, sosiego, conformidad. Y Cicerón, en este ensayo de la vejez, evoca una famosa frase, pensamiento de Sófocles. Sófocles, bueno, algunos hemos leído, no sé, hoy ya no se lee nada, qué sé yo. Vamos a hablar de eso, de la educación, pero en un apartado, Edipo Rey, ¿no?, de Sófocles. Estamos hablando del gran dramaturgo de la antigüedad. ¿Se acuerdan? Venía Tespis, que es el que inicia la dramaturgia en Grecia, viene Esquilo, Sófocles y después Eurípides, el primer novelista moderno, lo llama Goethe. Bueno, Sófocles, autor entre otras grandes obras de Edipo Rey, ¿no? Pero su última obra, Edipo en Colona, dicen algunas traducciones, otras traducciones, escribe este libro entre los 89 y los 91 años de edad. Estamos hablando del siglo IV a.C.
entre los 89 y los 91 años de edad. Antes se vivía menos, todos se morían a los 30. Un invento rarísimo. No es cierto. Ya hablamos de Platón, longevo, Sófocles, longevo, Cicerón y Séneca, que los matan a los 63, 60, bueno, Séneca tenía más, 70 creo, pero estaban en plena actividad a los 60 años. A los 63 escribe Cicerón su último libro, a los 69 Séneca, estaban en plena actividad. Bueno, Sófocles agradece haberse liberado del placer erótico. Ese tirano, lo llama tirano, déspota, al placer. Y está agradecido, igual que acá en su ensayo, Cicerón agradece el advenimiento de la vejez como una edad de oro, de autodominio, de conciencia, de administración de la energía vital, mucho más eficaz que cuando era joven, de la moderación en los placeres. Agradece. Sófocles a los 89 años dice: qué bien que estoy, que me he liberado de ese tirano, del placer erótico, de ese déspota. Claro, llegado una persona a cierta edad, después de que ha cumplido con tantos mandatos de toda índole, con las otras personas, con la sociedad, con la especie, entonces empieza la edad de la libertad, de la autodeterminación, de la emancipación. Claro que se requiere de un esfuerzo, de una templanza y de un sentido para eso. No olvidemos que tanto Platón, como Sófocles, como Cicerón, como Séneca, tienen un sentido de lo divino, de la trascendencia. No creen que van a morir después de la muerte. Aman esta vida, pero porque saben que tiene sentido vivirla a esta vida, y haber sufrido, y haber amado, y haber luchado. Esto del ateísmo es un invento moderno, vamos a hablar de eso también. Es un invento moderno. Es raro el ateísmo en la antigüedad. Sí, estaba Lucrecio, algún que otro escéptico, o los atomistas materialistas como Demócrito, Leucipo, pero es una rareza. El ser humano, cultos e incultos, siempre el ser humano creyó en la trascendencia, en un Dios. Porque no creer que hay un Dios es casi, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, es como creer que la Tierra es plana. Ya decía Chesterton que el hombre no fue creado para dudar de Dios, sino de sí mismo, porque es más que evidente para el que mira con los ojos, como diría Krishnamurti, hay que mirar con los ojos y no con el pensamiento. El que mira el universo, su orden, su diseño, sus leyes, el que mira abierta e inteligentemente, intus legere, significa inteligencia, leer adentro, ver más allá, detrás de la máscara, detrás de las apariencias, de las cortezas, de los pareceres. El que mira con los ojos ve, el que mira con los ojos ve. Krishnamurti decía, ¿no? Hay que aprender a mirar con los ojos. El que ve al mundo desprejuiciadamente no puede más que admitir que hay una inteligencia que dio orden a este cosmos. Cosmos significa orden. O sea, ya llamaron los antiguos orden al universo, cosmos, con K. Entonces, también es importante esto, porque esa moderación, esa fortaleza, esa templanza que se conquista en la vejez, tiene casi, les diría, que como condición una mirada trascendente, una mirada profunda, no superflua, materialista, mezquina, miope, y sí, una grandeza de espíritu, para entender que tiene sentido estar más cerca de la muerte, si se quiere. Claro que todos estamos cerca, los jóvenes, los viejos, ¿no? Los niños, pero tiene sentido mirar a la muerte a los ojos, si se quiere, con una sonrisa, risueñamente, cuando se tiene la conciencia de la inmortalidad. Ahí hay que leer el Fedón de Platón, ¿no? Sus pruebas sobre la inmortalidad del alma. Todos creyeron, Homero, Platón, Aristóteles, todos los hombres inteligentes de la historia. No estamos diciendo que tienen que ser genios de ninguna manera para ver esto, pero todos los hombres inteligentes han visto esto. Todos, sin excepción. Vamos a hablar del ateísmo. Quiero hablar del ateísmo, el drama de nuestra época, que es una construcción ideológica, una politización del sentido común del ser humano, una perversión, una adulteración de lo que el sentido común nos dicta a nuestra conciencia, o le dicta a nuestra conciencia profunda. Decía entonces que agradece Cicerón el encontrar el gusto de la conversación.
Y sigue diciendo Cicerón a propósito de la muerte, que la muerte es despreciable, que hay que cultivar el desprecio a la muerte, porque es una evasión del momento presente, porque además nadie sabe qué sucederá en efecto cuando muramos. Y dice: miserable de aquel viejo que en el tiempo de su larga vida no ha conocido que es despreciable la muerte. Continuando con el elogio de la vejez, Cicerón dice que las edades se pueden comparar con los vinos, que así como no todos se avinagran por añejos, no todos se avinagran por viejos, los vinos, así no toda edad se vuelve amarga por avanzada. Soy de sentir que haya seriedad en la vejez. Me parece bien que haya una cierta seriedad, sobriedad, y esta, como todo lo demás, moderada, no una seriedad grave, pero que haya aspereza en la vejez, no, de ninguna manera, dice Cicerón. No es bueno, no es razonable que la vejez por fuerza tenga que ser áspera. Y también dice que en relación a la muerte, la persona que no vive contento consigo misma, que no encontró la moderación, que en la actividad buena de cada día no encuentra satisfacción y sosiego, conformidad, esa persona es lo mismo, dice Cicerón, que viva 80 años a que viva 800, porque siempre cargará consigo mismo, tenga 20, 30 u 80 o 90 años, dice sabiamente Cicerón. Y además, una observación, yo siempre lo repetí, se ve que lo leí en él hace 30 o 40 años y pensaba que era una idea mía muy original. No. Ya que te decía, todo el que cree tener una idea original es un estúpido, porque ya todo fue dicho. Bueno, ya ven que uno lo siente a su manera, ¿no? Lo pasa por el tamiz de la propia subjetividad y lo experimenta a su modo. Y él dice que el que se queja de que la vida es breve, aunque viviese 800 años o 1000, también se quejaría, porque toda vida vista hacia atrás es breve. La calidad o la cualidad, la característica de ser finita la vida, su carácter de finitud, hace que sea casi lo mismo vivir 100 que 900 años. Si viviéramos 1000 años o 900, al mirar hacia atrás diríamos, qué breve es la vida. ¿Por qué no dura 2000 años? Bueno, pensamientos estos de una gran simpleza y de un sentido común irrebatible y de una sabiduría fantástica. Dice también una cosa muy interesante, dice que en general la juventud está más expuesta, es así, la juventud está más expuesta al peligro y a las enfermedades que la vejez. Mueren tempranamente los jóvenes. Y qué pena que sea así, porque el mundo sería mejor si todos llegaran a viejos. Dice, ¿no? Porque en la vejez existe precisamente mayor sabiduría, moderación, experiencia, ¿no? Acuérdense cuando Pericles, ¿no? el autócrata griego, el adalid de la democracia, entre democracia. Bueno, termino la idea. Cuando Pericles deshace el Areópago, que era el consejo de los ancianos sabios, empieza la decadencia. Y establece la asamblea de los 500, donde todo el pueblo votaba, ¿no? Y pasaba todo el mundo por ahí. No había un solo griego que no votara las leyes, incluso el más ignorante, el más incapacitado. Bueno, el mundo sería mejor, dice Cicerón, si todos los jóvenes llegaran a viejos. Y hoy se trata de jubilar a las personas con mayor experiencia más tempranamente, ¿no? Pasa con profesores de ciertas universidades, o de todas, no sé, o a los médicos que podrían tener una función de asesoramiento activa, incorporar siempre, mantener cerca a los que quieren, claro, a los más experimentados. Eso es sabiduría, eso es sensatez, sentido común. No, al contrario, ¿no? Se trata de desechar a las personas ancianas o que han alcanzado cierta edad, pagarles lo mínimo posible porque ya no aportan a la sociedad, una cosa demencial. Y esto es algo propio de nuestra sociedad decadente, como así obró Grecia en su decadencia de manos de Pericles. Y les decía, entre paréntesis, el padre de la democracia, porque Atenas era democrática gracias a que tenían
los atenienses o Pericles sojuzgadas a todas las islas del Egeo, cobrándoles impuestos abusivos. Y además a aquellos que se rebelaban, como la isla de Samos, les hacía grabar con un hierro candente la lechuza de Atenas en la frente, por haberse sublevado contra Atenas. Esa era la democracia de Pericles, siglo de oro de Pericles. Bueno, lean por favor, si alguna vez quieren, Autopsia de la democracia de Stan Popescu, donde hace una revisión interesante de ciertos momentos históricos, entre ellos este del siglo de oro de Pericles, que es el siglo de decadencia de Grecia. El siglo de oro es la decadencia. Es la decadencia. No vamos a hablar ahora de eso, estamos con el ensayo sobre la vejez de Cicerón. Y les leo así al pasar, sin demasiados comentarios, algunas frases de Cicerón. Dice: ¿puede ser que la naturaleza o la vida o Dios, siendo tan perfecta e inteligente, se haya descuidado al diseñar la vida, al modo en que un mal dramaturgo escribiría en forma errónea el último capítulo de su obra? Puede ser que Dios o la vida, dice, tan perfecta como es, erre al escribir su último capítulo, o sea que en la última etapa de la vida de una persona sea un error, sea algo despreciable, en vez de ser un broche de oro para una existencia. ¿No estará más bien el problema en el modo en que se vive la vejez y no en la vejez misma? Y también dice, así como es bueno que en todo joven haya algo de viejo, es bueno que en todo viejo haya algo de joven, dice Cicerón, ¿no? También dice Cicerón, y acá en concordancia con Jung, el psicólogo suizo, Jung decía que después de años de tener pacientes de toda edad y condición, que aquellos que eran de avanzada edad eran los más sanos aquellos que despreciaban la muerte, no pensaban en la muerte, vivían cada día como una vida en miniatura, sabedores de que eran mortales, pero no pensando en la muerte en una forma dramática. Viven como si fueran inmortales, dice Jung. Esos fueron mis pacientes más sanos, de los de avanzada edad. Y Cicerón dice también, a su vez, dice, el que teme a la muerte, que cada hora nos amenaza la muerte, ¿cómo podrá vivir quieto y tranquilo? O sea, meditar en la muerte, saber, tener conciencia de la finitud es algo sano, por supuesto. Pensarse inmortal es una ilusión, un espejismo del ego, ¿no? Que no es bueno tampoco. Saber que uno tiene un tiempo, que cuenta con un tiempo acotado, es bueno para saber aprovechar ese tiempo, pero es un equilibrio. Saber que uno va a morir, tener la conciencia de la finitud, por supuesto que sí. Ahora, obsesionarse con la muerte es muy negativo, enfermizo. Cicerón dice además inútil, porque vamos a morir preocupados o no por la muerte. Y además, ¿cómo podría alguien, pensando permanentemente en la muerte, cómo podría vivir alguien quieto y tranquilo? San Agustín, en las Confesiones, creo, dice, el que teme a la muerte vive 1000 muertes. Entonces es una sabiduría, saber que tener la conciencia presente de que uno va a morir, pero no pensar dramáticamente en ese fin. Claro que acá nos viene a auxiliar el sentimiento de la trascendencia. Porque quizá el que se obsesiona con la muerte o maldice su vejez es porque no ve más allá de esta vida terrenal y efímera, ¿no? Acá la fe cumple un papel preponderante. También dice Cicerón que es bueno madurar todas estas ideas desde la juventud. En temprana edad mejor prepararse, ¿no? Alguien decía, la filosofía es una preparación para la muerte, pero no para morir, sino para bien morir, ¿no es cierto? Que no es lo mismo. Para llegar a la muerte en forma entera, animosa. Léon Blois, ese energúmeno genial que fue Léon Blois, escritor francés, decía, moriré vivo si muero. Moriré vivo. Hay que morirse vivos. Leer estos ensayos ayuda a que busquemos la vida, la vitalidad, la intensidad, la entereza en nuestra edad adulta, madura, en la vejez. Permítanme terminar con unas palabras de Séneca, que a sus 69 años escribió
este libro, Cartas a Lucilio, su obra maestra. 69 años. Para los que dicen, cumplo 60, cumplo 70, y hubiese seguido viviendo y escribiendo grandes obras si no lo hubiese matado Nerón. A Lucio, Anneo, Séneca. El español, nació en Córdoba, así que era hispano, de sangre hispana, y celta, era celta. Dice en sus cartas a Lucilio, después de hablar con su criado, le dice: qué viejas están las plantas y qué viejos los árboles de mi granja. Cicerón habla ya que digo lo de la granja, de los beneficios de trabajar la tierra en la vejez, y habla de ejemplos de hombres de hasta 100 años y 101 años y 105 años que trabajaron la tierra hasta los últimos días de su vida. Los beneficios de estar en familiaridad con la naturaleza en avanzada edad, como aquello de Fray Luis de León, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de odio, de recelo. Bueno, Fray Luis de León, lo mismo, ¿no? Qué descansada vida y qué fructífera la del que huye del mundanal ruido y sobre todo se va a vivir en el seno de la naturaleza. Y Séneca dice: esto le debo a mi granja, haberme revelado mi vejez en donde quiera que lleve mi vista, porque toda su granja está un poco ya envejecida como él. Sabrosísimas son las frutas últimas. El mejor encanto de la niñez es cuando se acaba. El postrer sorbo es el que da a los bebedores el placer más útil. Aquel sorbo que sumerge, aquel sorbo que da a la embriaguez la plenitud definitiva. Lo más voluptuoso que tiene todo placer se lo reserva para el fin. La edad más jocunda es la que declina ya, pero que aún no se precipita. La edad más plena es aquella que declina, el ocaso de la vida, pero sin precipitación, sin ansiedad y sin desear la muerte. Chesterton dice: y hay un solo crimen, el implorar la muerte, pues solo Dios sabe lo que la muerte vale. Y aún pienso que la que está al borde del tejado tiene sus goces, o al menos en lugar de los goces gusta el lento deleite de no necesitar ninguno. Incluso la vida que está al borde del tejado, como al límite ya del fin, dice: gusta el lento deleite de no necesitar ningún deleite, de haberse emancipado. Nikos Kazantzakis, el autor de Sorba el griego, hizo poner en su lápida: nada espero, nada temo, soy libre. Entonces él dice: el mayor deleite es el de no necesitar ningún deleite. El haberse librado, como decía Sófocles, de ese tirano que es el placer. Cómo es dulce haber fatigado las concupiscencias y haberlas abandonado. Molesto es, dice, estar a la muerte delante de los ojos, le dice Lucilio. En primer lugar, la muerte debe estar tan presente al viejo como al joven. No se nos llama a la suprema cita en atención de la edad, no muere en cualquier edad. Si la muerte tiene que estar presente al joven y al viejo. En segundo lugar, dice Séneca, nadie es tan viejo que no le sea lícito esperar un día más. También podría haber dicho: nadie muere un día antes de su muerte, como se dice, ¿no? De manera que estos sabios, Cicerón y Séneca, a su vez, nos enseñan a decir, no ya como Rubén Darío, juventud divino tesoro, sino vejez divino tesoro. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer.